Estimadas alumnas y estimados alumnos de Cálculo Aplicado 1, en este segundo problema correspondiente a la primera unidad, me gustaría aportar con una aplicación bastante interesante de las series de Taylor. Más allá de solamente calcular series de Taylor de funciones porque sí, que en realidad es una tarea automatizable y actualmente existen softwares que sin mayores dificultades son capaces de determinar directamente series de Taylor alrededor del punto que a nosotros se nos ocurre. Entonces, precisamente por ello, yo quiero mostrar acá una aplicación suficientemente ingeniosa de las series de Taylor, en este caso, para despejar una integral imposible. Le presento el problema. Como usted puede ver en la pantalla, la función que aparece dentro del integrando tiene dos variables, la x y la t, pero resulta que solo la t es la variable de integración. Entonces podríamos decir que, entre comillas, la t se elimina y la única variable que va a quedar dentro de esta fórmula, si es que así existiera, sería evidentemente la x. El problema es que no existe fórmula explícita exacta para esta integral de acá. De hecho, el mejor software disponible actualmente para poder determinar este tipo de cosas tampoco es capaz de hacerle ni un rasguño a este problema. Veamos. Estamos acá en Wolfram y le vamos a pedir que integre precisamente la misma función que está ahí en el integrando desde 0,5 hasta 1,5. A ver si es capaz de comprender lo que se nos pide. Al menos lo logró escribir. Esta escritura corresponde exactamente a lo mismo que se nos está proponiendo en este caso. Sin embargo, nos llevamos la desagradable sorpresa de que nos dice Standard Computation Time Exceed, es decir, hemos excedido el tiempo de cálculo estándar, lo cual es una manera muy bonita que tiene Wolfram de decirnos en realidad que no supo qué hacer en este caso. Y efectivamente, no existe herramienta automatizada disponible actualmente que nos muestre una fórmula explícita para esta función. Lo que sí es posible hacer es graficarla. Eso sí se puede hacer. Y de hecho, actualmente tengo un software que es capaz de determinar esa gráfica sin mayores dificultades, el cual está disponible en mi GeoGebra Tool, la cual usted puede acceder solamente ocupando mi nombre de usuario. Pero en este caso, la idea va a ser entregar una fórmula explícita en términos de x para esta función de acá. Evidentemente, tenemos que tener claro que esa fórmula explícita no va a ser una fórmula exacta, sino que será una mera aproximación para el valor real de esta integral. Y en todo caso, ese valor aproximado evidentemente será tan cercano como nosotros queramos, si es que por supuesto ocupamos suficientes términos de esta susodicha serie de Taylor conveniente que dice acá el problema que debemos ocupar. Entonces, vamos a delimitar qué es lo que vamos a hacer para resolver este simpático e interesante problemita. Como tenemos acá una integral que va desde 0,5 hasta 1,5, debemos ponernos a pensar que esa integral, los límites, no están ahí al azar, sino que están diseñados pensando en que vamos a dejar un numerito muy especial justo en el centro del intervalo de integración. En este caso es el 1. Y es que el 1 en particular es un numerito que actúa muy bien con este tipo de funciones. Si usted reemplaza t igual a 1, le queda ahí, aparece un 0. Y de hecho, las derivadas sucesivas de la función que aparece en el integrando, reemplazándole el t igual a 1, también quedan bastante simples, como veremos a continuación. Entonces, ¿qué le parece que hagamos el siguiente invento? Vamos a determinar la serie de Taylor para la función del integrando, por supuesto sin el dt porque no tiene sentido, tendríamos que ponerle 1. Pero asumiendo que en esa función solo es variable la t, no la x. La t es la variable en ese caso, ¿ya?
De este modo, obtendremos un desarrollo en serie de potencias de t para esta función de aquí. Y también, por supuesto, dentro de los coeficientes de dicho desarrollo de potencias aparecerá la x. Sin embargo, la x no entra dentro de la pelea de la integración, porque la integración, insisto, es en función de t. Y de esa forma, entonces nosotros, en principio, al menos teóricamente, tendríamos una fórmula explícita para la función que se nos está pidiendo. Así es que ese es un excelente camino a seguir. Y realmente es lo que muestra una parte al menos del verdadero poder del teorema de Taylor en una variable. Así que vamos. Dijimos, lo que vamos a hacer es definir la función g de t como 1 sobre x más t por logaritmo natural de t. Y ahora a esa función le vamos a determinar su serie de Taylor. Por supuesto, nos conviene alrededor de 1. ¿Por qué nos conviene el 1 y no el 0,5 o el 1,5? Aquí es donde debemos aplicar un poco de teoría. Pasa que la serie de Taylor, como usted recordará de la materia, estimado y estimada estudiante, es una aproximación suficientemente buena para una función, pero además de ello es una aproximación simétrica. Eso quiere decir de que después del punto en el que nosotros estamos tomando la serie de Taylor y antes del punto en el que estamos tomando la serie de Taylor, tenemos una buena aproximación, ¿ya? Es decir, si estamos parados en el 1, en un 1 más epsilon y en un 1 menos epsilon tendremos una buena aproximación. Y por eso conviene tomar justamente la mitad del intervalo de integración. De esa forma nos evitamos la mayor cantidad posible de los errores. Así es que intentémoslo acá. Precisamente por esa razón vamos a ocupar la serie de Taylor alrededor de 1, la cual evidentemente nos dice que g de t, en términos como si fuera una aproximación, quedaría así. Sería g de 1, porque estamos alrededor de 1, más g' de 1 por t menos 1. Luego vendrían las fracciones g segunda de 1 partido por 2 factorial, que es 2, por t menos 1 elevado a 2, más la misma historia, g tercera de 1 dividido por 3 factorial, que es 6, por t menos 1 elevado a 3, más, eventualmente si quisiéramos seguir, yo voy a escribir la última, precisamente va a ser a la cuarta, entonces g1, 2, 3, 4. Note que en este problema en ninguna parte aparece que nosotros debemos terminar en alguna parte, en alguna potencia en específico. Sin embargo, la teoría también nos indica que cuando el intervalo es suficientemente chico, de longitud 1 o menor que 1, la aproximación de orden 4 ya es suficientemente buena para poder asegurarnos, ¿verdad?, de estar achuntándole, si lo decimos de esa forma, al valor real de la función en el intervalo correspondiente. Entonces la vamos a dejar hasta aquí, precisamente, ¿ya? Sabemos que después de esta cuarta potencia viene un resto, ¿verdad?, que podría estar en forma integral o en forma diferencial, pero eso a nosotros nos va a dar lo mismo porque ese resto poco y nada aporta al valor final de la función. Así que, manos a la obra. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 coeficientes que determinar. Los vamos a escribir acá en hilera para que podamos ir preguntándolo directamente, por ejemplo, a un buen software así como el mismo Wolfram, que si bien es cierto no fue capaz de resolvernos el problema, pero sí que nos va a permitir hacerle las preguntas parciales, puesto que, si bien es cierto, Wolfram no sabe cómo unir todos esos puntos que nosotros vamos a ir preguntándole, sí lo sabe calcular uno a uno, ¿ya? Entonces, vamos, pues. Dice acá, hay que calcular g de 1. Recuerde usted que a la t hay que reemplazarle un 1. Entonces, un poco de cálculo en esta expresión le va a dejar fácilmente que es 1 partido por x, ¿ya? Debido a que solo la t es la variable. Como t vale 1, queda x más 1 por logaritmo natural de 1, lo cual usted sabe muy bien que es 0. Pero acá es donde empiezan las dificultades técnicas, porque en el segundo se nos pide la derivada respecto de t, por supuesto,
evaluada en t igual a 1. Así que eso es lo que le vamos a pedir justamente a Wolfram. Ponemos acá d de t y empleamos 1 más x partido por t por logaritmo natural de t, ¿ya? Y como necesitamos evaluar al tiro, where t es igual a 1. Hacemos los cálculos, en realidad los hace Wolfram, y llegamos a que es menos 1 partido por x cuadrado. Note usted, Wolfram no tiene idea de lo que está haciendo, pero nosotros sí tenemos muy claro para dónde vamos caminando. Ahora, para la segunda derivada, solo modificamos aquí el orden de derivación y obtenemos que es igual a 2 menos x sobre x elevado a 3, es decir, el denominador siempre va aumentando una potencia, obsérvelo. No es algo tan difícil de imaginar. Veamos qué va a ocurrir en el elevado a 3. Ya esperamos que aparezcan términos un poco más grandes. Y efectivamente aparece un trinomio en el numerador. Entonces, x cuadrado menos 6x más 6, me parece haber visto. No, es al revés. Entonces, más 6x menos 6. Y eso dice que está dividido por x4. Entonces, lo voy a dejar así, x4. Y la última derivada que nos falta es la de orden 4. Así es que, solo por curiosidad, lo vamos a escribir de esta forma. Y aquí ya empieza a aparecer algo considerablemente más feo, ¿verdad? Aparece menos 2 factor d. Y aquí tenemos x3 más x2 más 18x menos 12. Y acá abajo el esperable x elevado a 5. Wolfram no sabe cómo seguir ahí, no sabe qué hacer. Sin embargo, nosotros, insisto, tenemos muy clarito de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y es que estamos buscando esta aproximación para la función del integrando y así poder encontrar una fórmula explícita, al menos aproximada, para el valor de la función original, el f de x, en términos solo de x. Note usted que acá solo nos va a aparecer la x dentro de la fórmula final. Así que bueno, pareciera que estamos expandiendo innecesariamente más la función original porque las cosas van apareciendo así. El g de 1 nos queda de esa forma, 1 partido en x. El g' de 1 nos queda así. Entonces yo le voy a cambiar todo eso. Ahí está, g' de 1. Ahora, recuerde usted que el g segunda de 1, como dice acá, queda dividido por 2. Entonces lo que voy a hacer es ponerlo así, lo voy a copiar, pero le voy a agregar un 2 en el denominador, ¿cierto? Tiene todo el sentido del mundo porque denominador con denominador quedan multiplicados, ¿verdad? De la álgebra básica, eso es más que conocido. Lo mismo pasa con la derivada de orden 3, aparece un 6 en el denominador, entonces las cosas nos van a quedar así, y esto dividido por 6. Y en la última nos queda así. Entonces eso yo lo voy a separar acá y nos queda un 24. Pero si usted lo mira con calma, el 2 con el 24 se pueden simplificar. Entonces esto nos queda sin paréntesis y acá aparece simplemente un 12 que sería la mitad del 24. Y listo, ahí tenemos una primera impresión de cómo quedaría el integrando de nuestra función original. Y ahora, en el último paso, por supuesto, tenemos que reemplazarlo. Así que vamos a ver cómo hallar esta embarradita que pareciera que va a ser el remedio, va a ser peor que la enfermedad. Sin embargo, ya veremos, se simplifica un montón. Miren, la función original es así, pero nosotros acabamos de descubrir que en vez de escribir eso, tenemos pleno derecho de borrar esta historia de acá, cambiarla por un super paréntesis, afuera ponerle un dt y adentro del paréntesis poner la aproximación de la función, que es esto, lo cual, vuelvo a insistir, se ve considerablemente monstruoso. Sin embargo, recordemos un detalle, estamos integrando respecto de la variable t. Por otro lado, aquí aparece un montón de restas y sumas, como usted ve ahí, ¿cierto? Entonces tenemos pleno derecho de separar esta integral. Veamos cómo nos queda. Esto a su vez sería igual a esta historia de aquí, pero
vamos a poner la primera integral, 1 partido por x de t, ¿cierto? No olvide, la variable de integración es la t, no se asuste, esto es un 1 partido por x, está leyendo bien, no es una t, es un 1 partido por x. Después viene una resta, dice acá, menos la misma integral, pero esta vez aparece este término adentro. Entonces nosotros se lo vamos a copiar ahí y por supuesto queda el de t, como siempre. En el siguiente aparece una suma, entonces respetamos la suma por las propiedades de linealidad de la integral y ahora aquí aparecería esta segunda parte y evidentemente falta agregar el de t. Para la tercera parte también aparece una suma, entonces una vez más ponemos aquí más eso, pero cambiamos el sumando, lo dejamos como el integrando de abajo, de t, no se olvide, y en la última por fin vuelve a aparecer una resta, entonces nos queda así y un poquitito grandote, ¿cierto? Aparece esto de acá. Entonces queda ahí dt. Listo. Y definitivamente usted estará pensando en su casita que hemos caído del sartén a las brasas. Sin embargo, note que lo que viene a continuación es mucho más tranquilizante. Observemos que, como la variable de integración es la t y no tiene nada que ver en ella la x, entonces tenemos pleno derecho de hacer uso de la propiedad de linealidad de las integrales que nos permite sacar de la integral a las constantes. Y en la segunda pasa algo más o menos parecido. Esto nos queda así, pero el dt queda al final y acá aparece un 1 partido por x cuadrado. En el siguiente también nos queda algo muy parecido. Fíjese, la parte que la hace ver complicada en realidad es como que fuera una constante para la integral. Para la siguiente ocurre exactamente lo mismo, queda así. Y finalmente, en el último, que originalmente debería verse así, en realidad nosotros vemos esto. Así que las últimas 4 integrales que nosotros debemos calcular, 5, serían esa, que la voy a pintar de azul, mire, para que usted observe en qué se ha convertido nuestro trabajo aquí. Tenemos esa, tenemos esta, tenemos esa y la última de ahí. Esas son las 5 integrales que debemos determinar y como usted verá, ninguna de ellas representa realmente un desafío mental. Entonces vamos, una por una. La primera integral la puede usted verificar. Esa la puede usted verificar con software o bien la puede hacer a manito y se va a dar cuenta de que ella simplemente vale 1. Entonces nos queda 1 partido en x multiplicado por 1, lo cual queda así nomás. La segunda, puede usted estar completamente seguro que efectivamente esta integral es 0. Y si no me cree, hágala mano y se va a dar cuenta de que da, como le digo, 0. Así es que este término no va. Entonces sería menos 0. Para la siguiente, aquí sí que aparece un número real. Entonces esta, como ya estamos un poco aburridos, ¿cierto?, de estar calculando integrales a cada rato, la podemos preguntar directamente en Wolfram. Entonces nos va a quedar así. Integrate, le voy a poner acá la función t menos 1 al cuadrado from medio to 3 medios, que correspondería al 0,5 y al 1,5. Esto con el fin de que nos entregue el resultado en términos de una fracción. Y dice que esto da 1 partido en 12. Así es que la expresión acá nos queda así. Queda eso por 1 partido en 12. Para la siguiente, puede usted estar completamente seguro también, confíe en mí, esta integral da 0. Si no confía en mí, lo cual lo entiendo completamente, efectúela. Y se va a dar cuenta que da 0, simplemente porque es una potencia impar y tenemos acá una función que es simétrica en el 1. ¿Ya? Estamos tomando un intervalo simétrico alrededor del punto donde esta función se hace 0 y eso es un resultado muy elemental del cálculo básico. Así es que esta también da 0, entonces podemos poner más 0.
Y en la última tenemos menos, y aquí nos queda eso multiplicado por la última integral que aparece ahí, que está elevado a 4. Entonces acá vamos a cambiar esto, elevado a 4, y veremos cuánto nos da. Nos da un 80. Y esto entonces es lo que queda multiplicado acá. 1 partido en 80. Así que, ¿qué hemos obtenido al final? Nuestra función original, que era una integral, hemos logrado aproximarla utilizando una aproximación del integrando. Hemos logrado aproximarla a esto de aquí, que evidentemente a continuación lo vamos a limpiar un poquitito para que se vea más bonito. Entonces le sacamos ese 0, le sacamos ese 0, efectuamos la multiplicación acá en el segundo término y nos queda aquí un 24 y esta expresión se elimina. Lo mismo hacemos con la otra, efectuamos la multiplicación 12 por 80 y como 12 por 8 son 96, entonces esto debe ser 960, ahí sí, 960, y por lo tanto esto se elimina. Y ahí tenemos una excelente aproximación explícita para los valores de nuestra función original. Eso es lo que se estaba pidiendo entonces, y acá usted ve cómo se han aplicado las series de Taylor, pero de manera interesante, y lo que se hace realmente en ciencias con esta noción matemática tan entretenida. Espero haberle sido suficientemente clarificante, y ante cualquier duda, contáctese conmigo.